Le he pedido a mi familia que cuando yo muera queme todo mi archivo. Las fotografías y los videos que tomé son una de las mejores muestras de lo macabro, de la maldad humana, de que este es un mundo feroz, de que en cualquier momento la vida te puede ser arrancada de una manera espantosa. Pido completo anonimato, aunque no faltará quien pueda reconocerme, sobre todo entre reporteros, fotógrafos oficiales, policías y especialmente la gente que se acerca a ver los accidentes, los asesinatos, las tragedias. Yo nunca mandé mi trabajo para que fuera publicado. Empecé a documentar porque había algo en cada escena que me atraía con una mórbida curiosidad. Cuando era joven me daba mucha vergüenza reconocerlo, pero así como hay gente que colecciona álbumes de estampas, balones conmemorativos o vinilos, yo colecciono horrores. Si me lo permites, te contaré la historia de algunos de los casos más memorables. Me acerco con alguien que es muy bueno en compartir historias de terror porque lo que yo vi, lo que vio mi cámara, no puede ser compartido en ningún otro lado más que relatado. 1. A los 19 años empecé a trabajar en una bodega de autoservicio, lo que ahora es Aurrerá. Mi sueldo ahí nunca fue suficiente para que pudiera comprarme una cámara. Empecé haciendo dibujos. Eso sí te puedo decir que los retratos hablados que hice le sirvieron muy bien a la policía cuando le pedían a los testigos que describieran al perpetrador del crimen. Este reconocimiento hizo que yo me sintiera importante, que anduviera buscando en las calles, en las avenidas, que cuando veía el montón de gente me acercara a entrevistar. El primer dibujo que hice de un caso lo terminé en mi casa. Llevaba la escalofriante imagen grabada en mi memoria. Recuerdo que mi madre encontró la libreta al día siguiente, la revisó y me regañó. Lo que se me quedó muy fuerte en la mente de esa ocasión fue que me preguntó por qué lo había hecho. La respuesta es la misma 40 años después. Ese día venía regresando del trabajo, venía cansado. Viajaba en camión, miraba por la ventana cuando de pronto, como si se tratara de una recompensa por una ardua jornada, vi un montón de gente en la avenida. No tenía absoluta idea de lo que había sucedido, pero ya me lo imaginaba. Me bajé antes de que el vehículo hiciera alto total. Di mal el salto y tropecé. Al no poder caer bien me fui hacia adelante y terminé arrastrándome en el suelo, quedando tirado a media calle llamando la atención y la mirada de los presentes. Una mujer me ayudó a levantarme y me preguntó si estaba bien. En una fracción de segundo se me ocurrió dar un grito preguntando qué había pasado. No sé si la gente creyó que yo tenía algún parentesco con aquel desafortunado, pero la multitud se abrió paso y yo entré al domicilio sin ningún problema. Al momento la policía no había llegado. Solo estaban los chismosos, muchos de los cuales ya se habían hecho paso al interior del domicilio. El corazón me latía al máximo. Sinceramente sentí muchos nervios, pero a la vez emoción por la anticipación. ¿Qué sería aquello que me tocaría ver de primera mano? Subí las escaleras apurado haciéndome paso entre la gente. No creas que no hubo quien quiso detenerme, sobre todo para evitar que, como supuesto familiar de la persona, viera el horror que me esperaba en el primer piso. Algo que aprendí a través de tantos años de ver este tipo de cosas y que maravillosamente me fue revelado en esa primera ocasión a la que yo llamo mi iniciación, fue que aproximadamente en el 95% de crímenes el culpable suele encontrarse presente entre el montón de curiosos, ya sea para enterarse de los detalles de la investigación o simplemente para regodearse de lo que acaban de hacer. Entré a la recámara, el olor a muerte era punzante.
Lo que vi me pareció espantoso, pero también fascinante. Era la primera vez que tenía algo así tan de primera mano y tan de cerca. Un hombre colgaba de un cable. El cuerpo todavía estaba tibio. No se mecía, pero rotaba lentamente. Más de uno había intentado bajarlo, pero una señora repetía incesantemente que esperaran a que llegara la policía. Saqué mi libreta y me puse a dibujar. Miraba el cuerpo y miraba la hoja. Por los nervios hice trazos rápidos e imprecisos. Había muchos elementos en la escena que a un criminalista rápidamente le hubieran indicado que a esa persona alguien más la había puesto en esa horrenda situación. Es decir, aunque lo parecía, aquel sujeto no se quitó la vida. Yo no podía haberlo sabido en ese momento. Era mucho menos que un principiante, pero un poco más que solo un morboso observador. El sujeto tenía los ojos bien abiertos, su mirada se veía atrapada en un vacío, algo que yo nunca antes había visto. ¿Sabes? Aquellos que se encontraban presentes evitaban mirar el rostro de la persona. Yo lo veía con toda la intención de plasmarlo en la libreta con realismo fotográfico. Nunca estudié dibujo, pero era algo que se me daba magnífico. Por eso a mi mamá le dio tanto miedo encontrar esa imagen en la libreta. No fue mi imaginación, lo juro. En un momento la mirada de ese hombre se modificó. También su expresión. Me quedé enmudecido. Nadie más veía lo que yo estaba viendo. Momentos después, algo pasó que hizo que, ahora sí, todos miraran horrorizados. El occiso levantó el brazo y apuntó con la mano hacia la esquina de su recámara. Señaló a una persona que inmediatamente entró en pánico e hizo de todo para hacerse paso entre la multitud que se apiñaba en ese espacio tan reducido. Una escalofriante voz se escuchó en la garganta del colgado, sin embargo, nada salió de su boca. Fue horrible, lo acepto, me hace sudar la imagen del recuerdo. Dijo, aún señalando a quien luchaba por salir de ahí, que no lo dejaran ir. ¡Agárrenlo! En segundos se activó una mente colectiva. 3, 6, 12 personas le impidieron el paso, lo agarraron, lo sometieron, lo llevaron al suelo. Resulta que ese era el asesino. Nos sacaron a todos cuando llegó la policía. Al sujeto lo arrestaron inmediatamente. No sé decirte cómo supieron que había sido él, claro, además de que la misma víctima lo había señalado. De aquel suceso se habló demasiado en aquel entonces, pero solo entre la gente, entre los vecinos, entre los chismosos. ¿Cómo era que un cuerpo evidentemente sin vida había regresado unos momentos de la muerte para dar el último testimonio? Me quedé ahí hasta que llegó la camioneta blanca y bajaron con dificultad la bolsa negra por esas escaleras tan estrechas. No fui el único. Antes de las 12 de la noche, los forenses aún se encontraban maniobrando. Afuera ya había un triciclo con pan y café para los curiosos. Fui de los últimos en marcharme. Estaba haciendo garabatos en la libreta cuando uno de los policías se acercó a mí. Me preguntó si era familiar del occiso. Le dije que sí porque pensé que eso iba a hacer que me llevara con él a la delegación. Todo cansancio, desilusión y problema con el trabajo se me habían olvidado momentáneamente. En su lugar, el oficial me dio un abrazo muy fuerte.
No lo vi llorar, pero escuché que se le quebraba la voz cuando me dijo que lamentaba que hubiera visto eso. Me pidió que subiera a la patrulla, me iría a dejar a mi domicilio, que realmente no estaba muy lejos de ahí. Tuve suerte de que no hubiera nadie en casa esperándome, la regañada que me hubiera dado mi mamá. Esta historia no solo va al principio porque fue mi primera experiencia, no solo porque significó mucho para que yo siguiera cazando esta clase de horrores, sino porque muchísimo tiempo después de que mi mamá me cuestionó severamente por los dibujos, volvió a sacar el tema. Yo era muy niño cuando mi papá nos abandonó. Mi mamá obviamente sabía que yo no podía acordarme de él. Una noche de tormenta, mi madre me preguntó si aún tenía la libreta. Ya no, años atrás me había deshecho de ella. En su lugar me quedaban un montón de fotografías, un archivo extenso de pavorosas imágenes. Me preguntó por ese dibujo que encontró muchos años atrás. Me dijo que sí sabía que ese hombre colgado del techo era mi padre. Dos. La libreta de la que te hablé era una libreta profesional de dibujo. Me la traje de la tienda, alguien la dejó en paquetería y nunca la recogió. Cuando hacía mis dibujos, muy seguido pensaba en aquella persona que la olvidó. En un año vi muchas cosas, documenté demasiados casos, en un solo año la llené. 50 hojas. Has de pensar que tenía mucho tiempo libre. Más bien, en una ciudad tan grande como esta, diariamente ocurren cientos de este tipo de tragedias. Estadísticamente ocurren más crímenes en el día, sin embargo, los que tienen lugar en la noche son peores. De un lado de la hoja hacía el dibujo y del otro lado ponía información del suceso. La fecha, la hora aproximada, la dirección, la marca del carro, el tipo de arma utilizada, si llovía, detalles de la escena. Ahí también anotaba cualquier cosa rara que sucedía, tanto insólita, extraña, estremecedora o paranormal. En estos casos siempre pasa algo, siempre, ya sea sutil o muy intenso. Me tocó un caso de una persona que la venían siguiendo en una moto. Alcanzó a llegar a su casa, abrió el portón, entró. Justo en el garaje donde solía guardar su carro, ahí le dieron 3 tiros. Llegaron mucho más rápido los curiosos que la policía. Había un relajo porque la familia de la persona tenía una idea de quién había sido. Todos los presentes nos fuimos enterando de lo que tenían planeado hacer. El hermano del occiso estaba consiguiendo un arma para el ajuste de cuentas. En eso, la puerta del zaguán se cerró de un azotón. Luego de que se cerró, se sacudió como si estuvieran tratando de abrirla del otro lado. Los de afuera pensaron que queríamos salir y los de adentro que alguien quería entrar. No había nadie empujando y jalando, era la puerta sola, o por qué no pensarlo, el muertito. La mamá del muchacho lo interpretó como que su hijo ya no quería que sus hermanos se metieran en problemas. Ese fue el 5º o 6º dibujo. Te juro que cosas como esas siempre pasan. Unas casi imperceptibles, otras exageradamente aterradoras.
De esto que te voy a contar no dibujé nada, no era una escena que estuviera a la vista, pero lo que documenté sobre lo que sucedió estuvo muy fuerte. Tenía un amigo viviendo por Los Reyes en el Estado de México. Me prestó su camioneta para llevar unas cosas a casa de una tía. Terminé muy tarde, como a las 12 de la noche. Alfredo me dijo que iba a ocupar la camioneta temprano al día siguiente y que de preferencia se la llevara en cuanto la terminara de utilizar. Era como la 1 de la mañana. Venía por la carretera libre. De pronto me salí en donde es la entrada del pueblo. No sé cómo es ahora, pero en aquel entonces no estaba pavimentado. Encontrabas las calles muy solitarias y las casas muy lejos una de la otra. Solo había alumbrado público a lo largo de la orilla de un canal de aguas negras a cielo abierto que dividía la colonia en dos. Supe, porque me dijo Alfredo, que eso era lo único iluminado porque ya mucha gente se había caído al río de porquería en la noche, porque no se podía ver nada. Cuando vi que apareció ese canal a lo lejos, también vi a un montón de gente. Estaba seguro de que algo había pasado. Era muy tarde como para que estuvieran despiertos y afuera de sus casas solo porque sí. Traía mi libreta, es obvio, la cargaba a todos lados. Resulta que la multitud se asomaba hacia las aguas grises. La cosa, a grandes rasgos, había pasado así. Un señor vecino de ahí estaba desaparecido de varios días. Nadie sabía de su paradero. Nadie se imaginaba que se hubiera podido caer a las aguas inmundas. Ya era tarde cuando una mujer y su hijo venían llegando a la colonia. Ellos lo vieron. No sé si sabes, pero un cuerpo ahogado se mantiene hundido de 3 a 6 días y luego, por el proceso de descomposición, sube a la superficie. Inmediatamente fueron a avisarle a la familia de la persona. La gente salió de sus casas porque el alboroto era mucho. La policía, los forenses, las unidades de rescate, cualquier autoridad iba a tardar mucho en llegar, pero la gente decidió esperar, solo mirando el río de asquerosidad. Estacioné la camioneta cerca de la orilla, apuntando con los faros hacia el fondo para que se pudiera ver un poco mejor. A veces me acuerdo de esta experiencia y se me quita el sueño. A veces siento que yo tuve la culpa de lo que pasó. Cuando iluminé la escena, alguien se animó a acercarse más al borde. Siento que si no hubiera llegado con la camioneta, la gente se hubiera esperado a que llegara la ayuda. Quiero que no te imagines este canal como un acueducto muy bien construido. Obviamente no estaba protegido, sus bordes estaban formados con tierra y vegetación. La erosión era un tema latente, ya que había secciones del banco de tierra desgastados y caídos. La persona que se ofreció al rescate se acercó con una rama para jalar el cuerpo. En realidad no quería sacarlo, sino voltearlo para comprobar que realmente se tratara de aquel hombre desaparecido. La familia tenía dudas porque había algo que les hacía pensar que no era él. Aún tenían todas sus esperanzas puestas en que no fuera él. La rama era fuerte, pero el piso donde él se encontraba, débil, blando e inestable. Cuando sintió un poco de confianza, el vecino estiró el brazo con la rama, tocó el cuerpo y con dificultad lo fue jalando hacia la orilla. Había piedras y basura, no fue tan fácil atraer el cuerpo. Cuando ya estuvo más cerca, hizo un esfuerzo aún más grande para voltearlo. Lo estaba haciendo con una sola mano porque con la otra se estaba sujetando de alguien para no caer a las aguas negras.
Cuando terminó de voltearlo, hubo gente que dio un suspiro de alivio, pero también hubo un par de chismosos a los que se les escapó un grito. Nadie lo reconocía como el vecino que se encontraba desaparecido. Lo que asustó a la gente fue que la cara de la persona tenía una expresión que nadie se hubiera esperado de alguien que perdió la vida al ahogarse entre la porquería. Su mirada era fija, penetrante, sus cejas estaban arqueadas en un ángulo imposible, acentuando la expresión de locura. La persona que lo volteó seguía en la orilla. De pronto se resbaló, se le fue el pie. No sabía nadar y aparentemente aquel río era bastante profundo. Cuando cayó, bebió agua, manoteó, se trató de mantener a flote usando el cuerpo que él volteó. Pocos lo vieron, yo lo vi. El muerto lo abrazó y se lo llevó al fondo. Los presentes no sabíamos qué hacer, acercar algo para que se sujetara y sacarlo. Su mujer fue la que lo hizo, se puso lo más cerca de la orilla y sumergió una vara. Algo inmediatamente se agarró de esta y jaló. Claramente no fue su esposo. Jaló tan fuerte que hizo que esta mujer también cayera al agua, que también bebiera, que también se sumergiera y que no saliera más. La multitud estaba en pánico y no era para menos, 4 horribles sustos en menos de una hora. El descubrimiento del cuerpo, ver su rostro, ver a una persona morir ahogada y casi de inmediato a la otra. La nota salió en los periódicos pero sin fotografía. Cuando fueron los servicios de rescate por los cuerpos, estuvieron trabajando por varios días sin resultados. A final de cuentas no sacaron nada y nunca encontraron a ninguno de los 3. Una de las escenas más inquietantes que me tocó presenciar cuando aún no tenía mi cámara fue un choque de un camión y una motocicleta. Ocurrió mientras yo venía de regreso a casa, salí del metro, tomé un camión, eran las 8:30 de la noche aproximadamente. De pronto sucedió, dijeron otros pasajeros que sí alcanzaron a escuchar el golpe, por eso se levantaron algunos, se asomaron por las ventanas o se bajaron. El autobús no iba a avanzar, este grave accidente paralizó ambas avenidas principales. Me bajé. Mientras caminaba hacia donde acababa de ocurrir el accidente, me quité la mochila y me puse a sacar mi libreta. Lo primero que hice fue mirar el reloj, escribir la hora y la dirección del siniestro. La escena era brutal. Una camioneta circulaba a velocidad considerable por el carril de en medio. En el semáforo intentó dar la vuelta sin anunciarse mediante las luces del señalero. Entonces impactó a una motocicleta que transitaba en el carril derecho. El golpe fue tan fuerte que la motocicleta fue aventada varios metros, quedando justo en medio de la intersección. Sus ocupantes volaron por los aires y quedaron tirados en la banqueta. Tras el choque, el conductor de la camioneta perdió el control del vehículo, que terminó estrellándose contra un poste de luz. La colisión dejó al conductor atrapado entre los restos retorcidos de la camioneta, necesitando la intervención urgente de los servicios de emergencia para ser rescatado. Había caos, gritos, muchos testigos. El conductor de la camioneta pedía ayuda con angustia y agonía. De los que venían en la motocicleta, uno de ellos se encontraba sin vida en el pavimento. La otra no muy mal herida. De hecho, se pudo poner de pie a pesar de que tenía una pierna rota.
Los gritos más horribles aparecieron en el momento en que esta mujer, la de la pierna rota, volvió en sí y se dio cuenta de que le hacía falta algo que traía en brazos. Buscaba desesperadamente a su hijo, que sinceramente no estaba por ningún lado. Una pareja se acercó a ella y le pidió que se sentara, que se tranquilizara, que les dijera cómo era el niño, si estaba segura de que venía con ellos. Tal vez estaba confundida. La muchacha no se podía tranquilizar, estaba segura de que antes de la colisión traía al niño en brazos. Lo sé, una completa negligencia. El tráfico estaba completamente detenido, la gente de la calle ayudó, algunos que venían en los coches también. Se pusieron a buscar al niño en todos lados, debajo de los autos, en las orillas de las banquetas. Después se pusieron a mirar hacia arriba, algún balcón, un primer piso, entre las ramas de los árboles cercanos. ¿Hasta dónde podría haber volado el pequeño cuerpecito? La muchacha cada vez estaba más desesperada. Incluso en un momento la vimos meterse debajo de la camioneta para ver si encontraba lo que estaba buscando entre las llantas. Nunca había sentido escalofríos como lo sentí en esa ocasión. Cuando la mamá salió de la parte inferior del vehículo, lo vio. ¿A que no sabes dónde estaba el niño? Alguien lo tenía cargando, una persona que a pesar de que vio todo el relajo, nunca se ofreció a decir que ya lo había encontrado y lo estaba cuidando. A tropezones la mujer se echó a correr hasta la banqueta. Tuvo que rodear al otro adulto que la acompañaba, quien yacía sin vida en el suelo, pero pues el instinto de madre, dijeron algunos. La pierna la traía casi colgando, pero aún así atravesó todo el cruce en cuestión de segundos. Recibió al bebé de las manos de aquel desconocido. Quiso darle las gracias, pero cuando le vio la cara se asustó tanto que no pudo evitar soltar un grito de horror. Ella dijo que era la muerte, que vio la cara de la muerte en el cuerpo de una persona que, por cierto, desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Como muchas otras personas presentes, me enorgullece haber sido testigo de algo tan extraño e insólito. No estoy hablando de lo que te conté, del bebé y todo el accidente, sino del momento en que aquella enigmática figura dejó la escena. Un mar de gente confluyó en un mismo lugar. Imagina el metro Pantitlán en hora pico. Quién sabe de dónde salieron todas esas personas, pero abarrotaron el lugar sin intenciones de mirar lo que había ocurrido en la calle. Pareciera que su única motivación era crear una distracción para que la muerte se fundiera entre la multitud. Toda esa gente desapareció al mismo tiempo, perdiéndose entre las calles y las avenidas. Por cierto, el niño estaba sin un solo rasguño. Dicen que la muerte solo se llevó a quien se tenía que llevar. Teníamos guardada esta saga y ustedes la estuvieron pidiendo. Por favor, te pido dejes tu like, un comentario y comparte la historia para que podamos ponerla a continuación. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.